Hola a todos mis amigos alrededor del mundo. Estoy sentada aquí en mi cómoda casa, viviendo en una pequeña ciudad, muy agradable, con acceso a paseos por el campo. Simplemente caminar y disfrutar de paseos. Tengo un hermoso jardín por el que he estado encerrada por 2 meses y medio. Y prácticamente no he experimentado dificultad o inconvenientes. Ciertamente sin dificultades. También sé que algunos de ustedes habrán experimentado situaciones y momentos desafiantes y que muchos en todo el mundo estarán sufriendo y continuarán sufriendo una vez que el aislamiento termine. Me siento privilegiada por muchas razones. He tenido tiempo para pensar en mi tema y ver ejemplos. Buenos ejemplos de mi tema de liderazgo democrático. Y también algunos nada impresionantes del todo. De hecho, ejemplos muy pobres de liderazgo. Entonces, este tema es muy cercano a mi corazón, porque la igualdad social es mejor para todos. Y creo que el liderazgo democrático es nuestra principal oportunidad de gestionar y llevar a aumentar el interés social. También veo cómo la pandemia del COVID-19 está exponiendo y aumentando las desigualdades sociales alrededor del mundo. En algunos países muy ricos, una parte del problema es que el populismo está poniendo en riesgo la democracia y por tanto la igualdad social. Hablaré un poco sobre el artículo reciente sobre este tema, porque el populismo aumenta. Ciertos populismos plantean algunos tipos de cuestiones sobre lo que significa liderar democráticamente. Hago la pregunta, ¿qué es el liderazgo democrático? Y daré algunas ideas generales sobre eso, de cómo se define en general, pero también enfocándome en que el liderazgo debe estar basado en valores éticos, basado en valores en términos de metas de igualdad social. Y eso ciertamente está replicando con una perspectiva adleriana sobre el liderazgo democrático. También observaré los inconvenientes típicamente citados del liderazgo democrático y a ver a dónde nos lleva eso. A donde me llevó a mí fue a mirar el liderazgo en extremo. Cómo manejamos los inconvenientes en cualquier momento, pero en particular lo que podemos aprender de las personas que han estudiado liderazgo en crisis. ¿Qué han encontrado? Y de hecho tenemos algunos ejemplos en estos momentos con la pandemia por COVID-19, donde está bien llevado, cuidando el liderazgo, y ejemplos de orientación de extremistas. Voy a volver a la noción o al problema de cómo el populismo compromete o amenaza la democracia. Entonces, hacemos la pregunta, si es que las personas que encabezan los países nos están liderando democráticamente en una especie de sentido vandal-ariano. ¿Qué podemos hacer para reforzar el liderazgo democrático contra el populismo? Y mi contribución final será mirar mi propia formulación, o un marco que es el que muestra los elementos sistémicos del liderazgo democrático e igualdad social. De hecho, rompe de una manera que nos permite evaluar cómo lo estamos haciendo en términos de liderar democráticamente y donde se bloquean las cosas que aumentan la probabilidad de que se desmorone y dónde están las posibilidades de que podamos hacerlo bien. Así como dónde necesita estar alineado, en otras palabras. Adler, en la igualdad social, lo reconoce como una perspectiva fundamental, como un prerequisito fundamental para la lógica de la vida social. Dijo que sin él no puede haber estabilidad ni armonía social.
Y creo que estamos reconociendo y viendo que eso es una cita de Rudolf Dreikurs, de su libro Igualdad Social, el desafío de hoy, escrito en 1971. Ahora, citando a Adler a principios de 1913, Adler dijo que si él podía abandonar el sueño del mundo que nació de su vanidad y que justifica su vanidad, entonces más y más le será posible comenzar a sentirlo, a sentirse a sí mismo y entre iguales, al menos que se sienta dependiente de las opiniones de los demás. Voy a leer eso de nuevo, porque es una idea importante y veo que en la parte superior he puesto él, ella. En este momento solo voy a leer lo que se refiere a ella. Si ella puede abandonar el sueño del mundo que nació de su vanidad y que justifica su vanidad, entonces, cada vez más y más, le será posible a ella empezar a sentirse ella misma e igual ante iguales. Y cada vez menos y menos, ella se sentirá dependiente de las opiniones de otros. Luego, otra declaración del 1931. Tan pronto como él o ella pueda conectarse a sí mismo con sus compañeros humanos en igual cooperativa, él o ella será curada. Así que me gustaría, antes de lanzarme al resto de mi charla, tomar un par de momentos para pensar. ¿Qué noción de Adler del líder democrático exitoso debería estar? Sea tan solo pensarlo. Tal vez pienses en tu mente en algunos ejemplos de un buen líder democrático, de un líder democrático exitoso. Está bien. Bueno, si tú dices qué es lo que yo dije que es un líder democrático, realmente debería estar fomentando la igualdad social y que la igualdad social aumente el interés social. Así que como líder, si muestras tu certeza y muestras tu interés social en tu sentimiento de comunidad, otras personas se sentirán igualmente generosos con los demás. Me gusta esta cita de Santo Tomás de Aquino, que fue desde el siglo XIII, cuando observó algo que creo que todos podemos reconocer. La generosidad requiere una cantidad mínima de mucho. Ahora que mínimo de mucho pueden ser bienes materiales, como no tener suficiente dinero para comprar comida. Puede ser muy básico o puede sentirse menos importante que, menos valioso que otros. Lo que está diciendo es que si no podemos sentir eso, entonces no podemos ser. No podemos mostrar nuestro interés social. No podemos ser generosos con los demás. Lo que lleva a algunos de los problemas que existen en términos de la pandemia del COVID-19, que está exponiendo y aumentando las desigualdades sociales, con tasas de mortalidad fenomenalmente más altas entre los grupos étnicos minoritarios y los miembros más pobres de la sociedad, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. 2 de los países más ricos del mundo y 2 países que tienen la mayor brecha. Se ha encontrado que tienen la mayor brecha en términos socioeconómicos, básicamente el estatus económico en el mundo. En otras palabras, son ejemplos muy pobres de igualdad social en acción dentro de sus sociedades. Estudios epidemiológicos de salud y bienestar en las comunidades más ricas, en los países más ricos, confirman la visión de otros sobre que la igualdad social es esencial para la salud y el bienestar humano. Entonces, Wilkinson y Pickett, 2 epidemiólogos que han realizado estudios masivos utilizando conjunto de datos de alrededor del mundo, datos de la Organización Mundial de la Salud, así como datos nacionales de todos los países más ricos, por lo que están comparando a los países más ricos,
para ver el efecto de la brecha entre ricos y pobres. Y lo que descubrieron en sus estudios es que ya había conocimiento de esto en los estudios de bienestar durante algún tiempo. Pero fueron ellos, los dos investigadores, que identificaron que había la brecha entre ricos y pobres, que predijo si las personas estaban experimentando salud positiva y bienestar. Lo que encontraron fue que la gente en los países con brechas más pequeñas entre ricos y pobres, que son las democracias sociales, demostraran que el bienestar y la salud de los adultos, tanto física como mental, es mejor. El bienestar y los logros educacionales de los niños son mayores. La movilidad social es mayor. Y los problemas sociales como violencia, homicidio, encarcelamiento son menores. De este modo, los niveles de confianza son mayores y se reduce la mortalidad infantil, aumentando la esperanza de vida. Así también el interés por el bienestar de los demás se demuestra, ya que la preocupación por el medio ambiente y el futuro del planeta es mayor. Eso contrasta fuertemente con lo que encontramos en Estados Unidos y el Reino Unido. Bien, así que el populismo está poniendo en riesgo la democracia. Este trabajo viene de Anna Bruce, que es investigadora en el Instituto Freeman de Revelación en la Universidad de Stanford. Sus colegas publicaron recientemente, en realidad hace un par de meses, un reporte al respecto titulado «Populismo está poniendo en riesgo la democracia». Amablemente definen populismo como un argumento político que enfrenta a la gente corriente contra una élite corrupta, gubernamental, desacreditando las instituciones formales y funciones. Pueden ver que la debilidad de los principales partidos políticos ha contribuido esencialmente a este problema. Las democracias de izquierda de todo el mundo han quedado vulnerables a las influencias populistas y de esa manera socavan las instituciones como los tribunales, las legislaturas, las agencias reguladoras como creaciones de la élite corrupta, vaciando las instituciones formales de democracia liberal. Las influencias populistas redefinen al pueblo, a menudo excluyendo a minorías étnicas o religiosas vulnerables, inmigrantes y grupos económicos marginados. El resultado es que la mayoría gobierna minorías sin derechos. Así que aquí tenemos un montón de semillas de desigualdad social. También erosionan las normas informales de democracia, es decir, cuestionan la lealtad de la oposición, desacreditan las críticas como noticias falsas, en lugar de tolerar la libre prensa y la oposición política. En cambio dicen, intenta socavar su legitimidad. Eso me lleva a una pregunta muy importante. ¿Qué es? ¿A qué nos referimos con liderazgo democrático? Bueno, típicamente, y esto es una especie de conocimiento general de ideas sobre liderazgo democrático, es participativo o liderazgo compartido y se caracteriza por miembros del grupo que participan activamente en el proceso grupal de la toma de decisiones. Organizacionalmente, todos tienen la oportunidad de participar. Las ideas se intercambian libremente y se alienta el debate. El proceso democrático se centra en la igualdad del grupo y hay libre flujo de ideas, a pesar de que el líder o el liderazgo del grupo es responsable de las decisiones finales.
Líderes democráticos fuertes inspiran confianza y respeto, además de contribuir positivamente dentro del grupo. Los investigadores han descubierto que el liderazgo democrático ha estado interesado y es el más eficaz y conduce a una mayor productividad, contribuciones valiosas y aumento de la moral del grupo. En diversas organizaciones de todo el mundo, la publicación más reciente, más notable, fue el estudio de 9 diferentes países, por Gain y sus colegas, en realidad 19 autores diferentes, por lo que es un estudio democrático, como digo, organizacional, y de hecho, supongo que debería decir que la mayor parte de mi trabajo en torno al liderazgo democrático ha estado interesado y aplicado en organizaciones, observado en organizaciones y estudiado en términos de organizaciones. Sin embargo, nuestras situaciones actuales realmente requieren, y ciertamente me he desviado, para mirar de una manera más sistémica, más grande, una mirada macro al liderazgo democrático, que es lo que voy a hacer a partir de ahora. El liderazgo democrático se basa en valores y es ético. Promueve la igualdad social, la inclusión social y transparencia. Es fundamental para ser confiable y efectivo cuando está en posiciones de poder con responsabilidad por y para otros. Ya sea que su liderazgo sea como padre, como educador o como líder en salud o en salud mental o atención social, negocios, ejército o aplicación de la ley, en el gobierno o de hecho a nivel internacional. Es relacional, es empático, es alentador, es compasivo, es socialmente responsable y promueve intereses sociales, sentimiento comunitario y construcción de consenso. En otras palabras, no es un simple voto. Es realmente estar trabajando con la gente para mirar lo bueno de todo lo bueno en la medida de lo posible. Es autoritario, es decir, se basa en la realidad, ofrece límites amigables y firmes que inspiran, pero también mantienen y contienen la ambición y la ansiedad. Ahora, he escrito sobre ambos temas. He publicado un libro el año pasado y un artículo este año ofreciendo perspectivas favorables sobre el liderazgo democrático. Tanto la última diapositiva como esta son de esos trabajos. Así que para que el liderazgo democrático sea inclusivo e inspire una visión compartida, valores de misión, responsabilidad de cooperación y movimiento coordinado hacia lo acordado, mejore metas y resultados, requiere construir y mantener relaciones respetuosas, valorando todas las contribuciones. Implica escuchar y apoyar a los demás, en aceptar y hacer la mayoría de los cambios en circunstancias y requerimientos si se requiere, externamente como con la pandemia de COVID-19, o acordado consensualmente para que sea deseable, y que podría ser más bien como tenemos que mejorar la forma en que satisfacemos las necesidades de nuestra circunscripción o nuestro grupo. Es ético y consciente de sí mismo, por lo que los líderes, en este caso, se cuestionan a sí mismos, piden retroalimentación sobre cómo lo están haciendo. Hacerlo es desinteresado, no se trata del líder, se trata de todos los involucrados. Está socialmente interesado en los involucrados y los atendidos. Demuestra humildad al comprender y alentar a los demás hacia el logro y compartir metas y resultados.
Como todos los esfuerzos humanos, el liderazgo democrático está integrado en un contexto social más amplio y por tanto sistémico, por lo que hay algunos que normalmente citan los inconvenientes del liderazgo democrático y creo que podemos reconocer estos. Ciertamente los escucho a menudo. Hay uno que es pobre. Hay mala toma de decisiones por parte de los grupos no calificados. Y eso será cierto si las personas no tienen experiencia en dar, compartir y trabajar a través de dar opiniones de grupo o sugerencias de grupo. Entonces puede tardar mucho, puede llevar mucho tiempo, o a la gente se cansa y decide, quieras o no. El segundo es que una minoría y las opiniones individuales se pasan por alto, así que las voces más fuertes a veces superan e ignoran. Luego votan, por ejemplo, no incluirá un consenso o no permitirá darnos la vuelta y considerar otros puntos de vista. Las decisiones toman demasiado tiempo y es porque las decisiones pueden tomar mucho tiempo que pasan estas cosas, que la comunicación se rompe en tiempo de crisis. Por lo que también se afirma que el liderazgo democrático funciona mejor en situaciones donde los miembros del grupo son hábiles y están ansiosos por compartir su liderazgo, su conocimiento. Es importante tener suficiente tiempo para permitir que las personas contribuyan a desarrollar un plan y luego votar o alcanzar un consenso sobre el mejor curso de acción. Y por lo tanto, son verdad. Pero sin embargo, incluso en el trabajo que hago, poniendo ese tiempo inicialmente, puede crear la confianza en el proceso que luego le ayuda en tiempos de crisis o como un anuncio que recuerda a los conductores. Pero no hay ningún mal causado por la democracia que no pueda curarse con más democracia. En otras palabras, no siempre lo hacemos bien y necesitamos trabajar en ello. Tenemos que estar aquí para asegurarnos de que escuchamos voces y también que desarrollamos la capacidad de las personas, que apoyamos para desarrollar la capacidad de tomar buenas decisiones. Para que otras áreas de comprensión sean efectivas, el liderazgo proviene de estudios de liderazgo en extremo, que es el liderazgo en crisis, y un reciente documento de marzo del 2020, en la revisión de negocios de Harvard por Chris Nichols y sus colegas escribieron el artículo llamado 4 comportamientos que ayudan a los líderes a gestionar una crisis, que creo que son bastante buenos de verdad. Y creo que te darás cuenta que apuntalando estas acciones es una suposición de liderazgo democrático positivo. Veremos lo que piensas. Acción 1. Decide con rapidez sobre precisión. Centrarse en lo más importante. Cambio rápido. Sobrecarga cognitiva, información incompleta. Las emociones se elevan. Peligro de parálisis. Están inundando potencialmente el proceso de toma de decisiones. Mientras que no hay tiempo para la construcción de consenso de la forma habitual, necesita definir prioridades, hacer compensaciones inteligentes, nombrar a quienes toman las decisiones, adoptan la acción y no castigan los errores. Acción 2. Adaptarse audazmente. Obtener y mantenerse a la vanguardia de los cambios. Buscar información de diversas fuentes. Admitir lo que no sabes. Traer experiencia extrema. Decidir y publicitar qué no hacer. Poner proyectos que pueden quedar en espera. Priorizar sin piedad. Ajustar rápidamente nuevos planes desarrollados. Fortalecer la construcción de las conexiones directas con la línea del frente. Crear una red de líderes locales e influencers con profundo conocimiento de los problemas y soluciones.
Acción 3. Entregar de manera confiable, por lo que hay responsabilidad aquí. Asumir la responsabilidad personal de la crisis, aunque no puedas controlarlo. Alinear el enfoque del equipo. Crear cultura, una cultura de responsabilidad. Monitorear las medidas de desempeño y mantenerse alerta. Alinearse con las 5 prioridades principales y cómo están retenidos y someten a revisión diaria. Compartir el desempeño contra esas prioridades y ajustar los indicadores claves semanalmente. Así que intenté hacerlo bien en términos de hacer una evaluación adecuada, mantener la mente y el cuerpo en forma, mantener tu rutina de autocuidado, buena dieta, ejercicio, meditación. Dejar la relajación y almacenar energía, apuntalando las reservas del afrontamiento. Estas serán las cosas que quienes lideran la acción en torno a la pandemia del COVID-19 han estado atrayendo, para bien o no. Participa en el impacto, cuidar el equipo, mostrar comprensión de sus problemas, encontrar formas de motivar, comunicar de forma clara y completa información nueva, reiterar las prioridades, haz que conectarse con el equipo para una revisión del pulso, verificar sus problemas y lo que pasa con ellos. Una vecina me dijo que nunca ha podido hacer nada tan rápido dentro del ámbito nacional de salud como desde la crisis del COVID-19, porque ella puede obtener los recursos que necesita en cualquier tipo de corte a través de la burocracia. Hay un aprendizaje ahí sobre cuando las cosas son importantes. Puedes hacer que las cosas se hagan, pedir ayuda, involucrar al equipo y motivarlos, pero también pedir ayuda a personas identificadas o que están en el mejor lugar para ayudar a enfocarse, tanto en el personal como en los clientes, con empatía, dándoles apoyo, material, recopilar y ampliar mensajes positivos y celebrar diariamente a los serios anónimos. Esas personas que están haciendo el trabajo de seguir adelante, quien necesite, y todos necesitamos, ese tipo de comentarios de aprecio. Así que mostrando aprecio de la manera que conocemos como adlerianos es alentador. Miremos algunos modelos de liderazgo democrático que deseamos en la profunda pandemia. Tenemos a Angela Merkel, que creemos lo está haciendo bastante bien en Alemania. Jacinda Ardern en Nueva Zelanda, ha sido impresionante. Xian Yuen, el presidente de Taiwán, no ha sido notado y visto. Está haciendo un muy buen trabajo. Catherine Jacob de Islandia, ha sido impresionante. Erna Solberg en Noruega. ¿Cómo han sido tan impresionantes estas 5 mujeres? Bueno, han involucrado a otros y los han traído a su lado. Han sido claras, han sido transparentes, han aceptado la responsabilidad, han aceptado los errores que han hecho y no fijen saber lo que no saben, pero igualmente asumen la responsabilidad. Así que realmente un grupo impresionante. Luego hay varios gobernadores estadounidenses que han hecho un trabajo particularmente bueno. Y en las noticias hay un par como Andrew Cuomo, quien es realmente bastante impresionante cuando lo miras. Me refiero a que él ciertamente dice lo que no sabe. Ciertamente se disculpa, ciertamente toma responsabilidad, pero también supongo que ofendió a algunas personas, así que es un poco más controvertido como Juan de Vázquez. Posiblemente porque lo cubriré, vendrá la noción de autenticidad e integridad más tarde, pero quizá una de las últimas misiones es que falta un poco en ese sentido. Para continuar con el liderazgo en extremo, estos 2 siguientes ejemplos provienen de la milicia. Así que hay un profesor de psicología,
Thomas Colditz, ex general de brigada y fundador del Centro de Liderazgo de West Point, escribió un libro llamado Liderazgo Extremista, liderando como si su vida dependiera de ello. Identificó patrones de rasgos, habilidades y actitudes entre los líderes en situaciones de vida o muerte, o se podría decir entre líderes efectivos en situaciones de vida o muerte. Dice que poseen una motivación inherente para la tarea, que adoptan el aprendizaje continuo, que comparten el riesgo con los miembros del equipo, que adoptan un estilo de vida en común con los miembros del equipo, que tienen mucha confianza, inspiran confianza y lealtad en otros. Tenía una declaración sumaria que era que optimismo, esperanza y resistencia proporcionan la clave para comprender por qué los líderes auténticos también son efectivos, como dominantes para exigir lealtad, obediencia, admiración y respeto. En el liderazgo extremista siempre viene con una obligación moral tangible. Se trata menos de poder sobre los subordinados y más de una obligación hacia su bienestar y su supervivencia. El segundo ejemplo es el profesor Patrick Sweeney, un psicólogo social que es coronel del ejército retirado. Él escribió un capítulo en un libro sobre liderazgo de combate que tiene derecho a confiar en la clave para combatir el liderazgo. En este estudio de líderes en quienes se puede confiar en combate real durante la guerra iraquí, los 10 atributos principales en orden de importancia eran: 1. Que eran confiables. 2. Que eran leales. 3. Que eran honestos y demostraron una buena integridad. 4. Ellos predican con el ejemplo. 5. Muestran autocontrol, autogestión o manejo del estrés. Y autogestión, en los que confían e inspiran confianza. Son valientes, tanto física como moralmente. Comparten información y son ellos los que hacen una conexión personal con sus subordinados. Demuestran un fuerte sentido del deber. Un resumen de eso es que la competencia y el coraje del líder se refieren a fuerza moral para hacer lo correcto en todas las situaciones. Esa es la fuerza de carácter para correr riesgos actuando de acuerdo con sus creencias y valores. Hacen frente a la autoridad para proteger el bienestar de aquellos ante los que son responsables. Por lo que vemos, esos líderes sabemos que no hubieran sido efectivos si se necesita, como todos sabemos, se necesita tiempo para nuestros equipos o en nuestras organizaciones para conocernos, para vernos como competentes y para vernos como personas en las que pueden confiar, por lo que lleva tiempo y luego en el extremo en la situación de crisis están de nuestro lado, porque nosotros estamos de su lado y eso es un elemento muy poderoso de un buen liderazgo, fuerte y democrático. En tiempo de paz tenemos más tiempo y necesitamos tomarnos más tiempo, pero en tiempos de crisis tenemos que ganar nuestra posición y seguir inspirando confianza. Así que de ahí volvamos al populismo y cómo podríamos reforzar el liderazgo democrático contra el populismo. Y de regreso al grupo judío y sus colegas en la Universidad de Stanford. Así que ellos dijeron que podían responder a los partidos políticos populistas dominantes. Necesitan utilizar la retórica política para movilizar los votantes y defender las instituciones democráticas, atacar la interferencia electoral y reclamar el Estado de Derecho que necesitan para participar en nuevas políticas de coalición que respondan a los votantes y excluir las fuerzas antidemocráticas que se vigilan mutuamente. Necesitan comprometerse con reformas institucionales que mejoren la integridad de la competencia electoral,
mejorando seguridad electoral, despolitizar la administración electoral y considerar opciones más ambiciosas como la elección clasificada votada. Está bien. Entonces dije que miraría por último el marco que desarrollé en 2011 y probablemente hoy, cuando cambie el título un poco, pero básicamente es como dije, es un modelo sistémico que mira varios aspectos. Más bien, como del modelo ecológico empresarial donde tenemos el micro, el individuo, la familia y el centro, y luego la comunidad alrededor de eso. La comunidad con un espacio más grande, y luego el gobierno alrededor de eso. Se podría decir que el gobierno internacional en torno a eso. Tenemos una interrelación interna e indivisible, sistema sobre cómo logramos un liderazgo democrático efectivo y con el enfoque en igualdad social. Así que si miramos la línea superior, el gobierno lidera los valores sociales y afirma igualdad de valor y dignidad. La sociedad es responsable del sentimiento de comunidad y compromiso, valores comunitarios, incluir la libertad de elección y el margen de iniciativa dentro de la comunidad. Así es como la gente encuentra algún significado. Los individuos sienten pertenencia, placer y orgullo de pertenecer. Miramos entonces la justicia social que lleva al gobierno siendo la sociedad responsable de la moral cívica, valores comunitarios, incluido el propósito moral y los sentimientos individuales como resultado de un sentido de dignidad y valor. El gobierno lidera la seguridad material, bienestar social y responsabilidad con la sociedad. Ser responsable del apoyo mutuo y la cooperación con una noción de cierta libertad interior. Así que si te gusta cómo hacemos nuestra conexión, es con nuestra elección interior y libertad. El individuo siente que pertenece por ser parte de la humanidad. Y finalmente espero que mis nociones de democracia exitosa, siendo un líder democrático exitoso, es ser alguien que demuestre y promueve la igualdad social y es consciente de los elementos sistémicos del liderazgo democrático e igualdad social a nivel internacional, a nivel nacional, social y localmente. Espero que estos repiquen con los suyos, pero también espero escuchar sus ideas pronto, o al menos cuando nos encontramos en ICASI 2021. Me encantaría saber de ti, cómo estás, o escuchar quién comenta sobre la charla. Te deseo salud, bienestar y formas creativas de avanzar más tarde. Cuando salgas del encierro y vuelvas a lo que quieras, como quieras volver a la vida después del COVID-19. Muchas gracias.